Veíamos que a esta hora el equipo económico está en la mesa política del Frente Amplio. Se vienen instancias en el Senado del tratamiento del presupuesto, donde, por ejemplo, escuchábamos desde la Asociación de Fiscales en esta torta que hay que repartir. Poco queda para la Fiscalía. Vamos a hablar entonces a partir de este momento con el presidente de la Asociación de Fiscales de aquí del Uruguay, con William Rosa. Bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar acá. Bienvenido. De las 19 propuestas, solamente 5 fueron atendidas, o por lo menos eso es lo que llegaría al Senado. ¿De qué propuestas estamos hablando y cuáles importantes de esas 19 quedan por el camino? Sí, es importante desentrañar lo escueto del presupuesto asignado a la Fiscalía, que por todas las aristas es la misma conclusión. Si vamos a la cantidad de propuestas, de 19 propuestas que hizo la Fiscalía, solo 4 son de recibo. Y 5 ahora con la modificación, con el agregado que se hizo en la Cámara de Diputados a un reclamo que no es ni un reclamo salarial, sino que el Estado le pague a los fiscales lo que corresponde. Eso que vino del Poder Ejecutivo con 4 propuestas de las 19 no ha sido mejorado sustancialmente en la Cámara de Diputados, salvo en este aspecto. Y si vamos al aspecto monetario, a la plata, ¿no?, de 17 millones que ha solicitado la Fiscalía, 17 millones de dólares, que es un incremento marginal también en el presupuesto que tiene la Fiscalía. Pensemos, hoy repasaba yo conversando con algunos senadores del oficialismo y de la oposición también, que el Estado tiene alrededor de 23.000 millones de dólares de gasto presupuestal y que el gasto del Ministerio del Interior es algo así como 6.000 millones de dólares. Sin embargo, el de la Fiscalía son algo así como 200 millones de dólares, o sea, es marginal dentro del gasto que tiene el Estado. Pensemos que en el organismo de nuestro país que se dedica a la persecución penal, tanto que se habla de crimen organizado, de lavado de activos, de corrupción pública, estamos dejando a la deriva al organismo que está encargado de desarrollar la política pública de persecución penal. Entonces, en términos también monetarios, estamos lejos de algo posible, factible, lo de lo ideal ya ni hablar. Y desde el punto de vista de porcentaje de lo solicitado, de lo que solicita la Fiscalía, solo el 6% de lo que se ha solicitado ha sido concedido, y en eso que ha sido concedido, incluso están algunas propuestas que nosotros entendemos humildemente que no son cuestiones prioritarias. Hablamos particularmente de la creación de una escuela de fiscales, que me consta que la doctora Ferrero lo tiene como un buque insignia, en donde ella tiene mucha expectativa de que va a ser algo sumamente positivo para el organismo. Y nosotros no estamos diciendo que no sea así, que haya un organismo que se encargue de capacitar a las personas que ingresan a la institución, y a las personas que están dentro de la institución siempre es algo saludable. Pero ahora pensemos en términos de prioridades. Preguntarle a cualquier persona que hace una denuncia, que ha hecho una denuncia, y que su caso no ha podido ser visto por un fiscal por la sobrecarga de trabajo que tienen esos fiscales. ¿La creación de una escuela de fiscales le va a solucionar esa situación? Y claramente no. Y ahí vamos a un punto también, William, ya lo estamos notando, y es la diferencia de los planteos de los fiscales con los planteos que hace la fiscal de corte. La asociación y el gremio está teniendo bastantes discordancias con lo que lleva adelante la fiscal de corte en lo que presenta en el presupuesto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Nosotros tuvimos una instancia incluso de tripartita. En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nos juntamos con la Fiscalía, fíjese qué paradójico esto, nos juntamos a decirle a la Fiscalía: nosotros tenemos esta serie de propuestas para fortalecer la institución Fiscalía. Ustedes llevan estos apuntes que nosotros hacemos, y de esas propuestas que nosotros hicimos, solo la Fiscalía ha llevado esto de la equiparación de los jueces y los fiscales y la creación de cargos y de fiscalías. Obviamente, puede haber algún matiz, en tanto la Fiscalía ha entendido que se necesita reforzar determinadas áreas, y nosotros capaz que teníamos alguna puntualización respecto de otras. Pero en los otros aspectos, que algunos de ellos ni siquiera eran que insumían gasto presupuestal. Consagrar derechos laborales de fiscales en la ley orgánica, como por ejemplo los derechos de la maternidad, del medio horario para lactancia, no tiene ningún costo presupuestal, y
consagrarlo en esta instancia como una propuesta de la Fiscalía era algo sustancial que necesitan nuestras compañeras fiscales y sin embargo la Fiscalía no estuvo de acuerdo con eso. La modificación del Consejo de Instrucciones Generales, le decíamos nosotros, hoy en día corre el riesgo la Fiscalía de que haya una injerencia del Poder Ejecutivo en el Consejo de Instrucciones Generales, que es el Consejo de Instrucciones Generales que diseña la política pública de persecución penal de la Fiscalía a través de instrucciones generales, de cómo deben actuar los fiscales en materia general. Eso la Fiscalía tampoco lo llevó, llevó el apunte, tampoco lo llevó en su propuesta. Entonces, toda esa distancia, y ni hablar de la equiparación entre fiscales adscritos y fiscales adjuntos, para que la gente lo sepa, sí. Hoy en el país hay 380 fiscales trabajando. De esos 380 fiscales, más del 60% son fiscales adscritos. Sin embargo, hay otra categoría de fiscales, que son los fiscales adjuntos, que hacen exactamente la misma tarea que los fiscales adscriptos y sin embargo perciben un salario un 30% superior. Eso es a todas luces reconocido por todo el mundo. Yo leía actas del Parlamento que hablaba el senador Cami, que hablaba la senadora Amanda de la Ventura, la senadora Bianchi, el ex fiscal general Juan Gómez, el ex fiscal Jorge Díaz, en que decían que eso es una injusticia que debe ser subsanada. Y sin embargo, han pasado los años, ya vamos para 10 años dentro de poco del Código de Proceso Penal, en donde está consagrada y flagrante esa inequidad salarial, y esto no ha sido solucionado. Sin embargo, la doctora Ferrero no ha considerado que eso sea de recibo. Claro, cuando... Si en la taquigráfica, Pedro Bordaberry del Partido Colorado le pregunta por qué ella entiende que no, bueno, finalmente ahí se corta la taquigráfica por cuestiones que después supimos que se declararon secretas y no podemos saber la contestación, pero le preguntan específicamente por qué no plantea esa equiparación de salarios. El senador Bordaberry nos trasladó que en realidad la doctora Ferrero no le había respondido ese punto, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien que es una jerarca, que hasta hace 2 días, en términos metafóricos, fue fiscal, que vio, que trabaja en la Fiscalía de Estupefacientes de primer turno, en donde está asignada la doctora Ferrero, en donde volvería si el día de mañana se designa un fiscal general definitivo, está hoy llevada adelante y bancada, podríamos decir, por fiscales adscriptos? Las personas que realizaron la imputación, incluso en el atentado que ocurrió contra la doctora Ferrero, fueron fiscales adscriptas. Y la doctora Ferrero, ¿cuál es el mensaje que se da cuando se dice yo no comparto que ustedes, todo el trabajo que hacen, todo el esfuerzo que realizan, no merece en el mismo salario que corresponde a un fiscal adjunto? Es difícil, es duro eso, ¿no? ¿No es buena la relación entonces entre la Asociación de Fiscales y la Fiscal de Corte? En estos puntos. Siempre hay que ponerlo en estos puntos en donde hay una distancia, la distancia es considerable y nos pone en una sintonía diversa. Ahora, cuando vemos a la doctora Ferrero planteando cuestiones de problemas de seguridad y todo esto que ha manifestado en cuanto a los eventuales riesgos que enfrenta nuestro país con una criminalidad que es muy compleja, ahí la coincidencia es total. En la taquigráfica, de hecho, Ferrero mencionaba eso, ¿no? De la necesidad de una escuela también para trabajar los ánimos de los fiscales y generar funcionarios fuertes que puedan enfrentar estas situaciones tan difíciles que a cualquiera le darían... Vamos a ser sinceros, sí. Vamos a ser sinceros. ¿Cómo la capacitación le va a dar fortaleza a un funcionario? ¿Sabe qué necesita el funcionario? Lo que necesita el funcionario es saber que va a desempeñar su trabajo y que va a haber un respaldo, que va a haber seguridad. Si yo estoy absolutamente capacitado, pues nosotros veamos la realidad. La inmensa mayoría de los juicios orales son ganados por la Fiscalía. ¿Por qué? Porque los funcionarios fiscales están capacitados para la tarea que desarrollan, salvo excepciones, obviamente, como en todo rubro hay. Ahora, el problema hoy no es en realidad un tema de capacitación y de arrojo y de ímpetu y de ánimo de los fiscales. El tema hoy es que cuando los fiscales hacen eso que tienen que hacer, como por ejemplo, cuando hay una investigación de narcotráfico de gran escala y se incauta droga y se formaliza personas y se logra juicios abreviados, o sea, se impacta el crimen organizado en lo económico y hay pérdidas considerables, después las represalias pueden venir contra esos fiscales y hoy día
está debilitada la posibilidad de que el Estado le otorgue seguridad. ¿Y la seguridad Vamos que a ustedes eso. reclaman en qué se traduce? Porque, por ejemplo, custodia no fue eficiente en el caso del atentado contra la fiscal Ferrero, ¿no? Bueno, hay diferentes aristas. Mejorar la custodia es una de esas aristas, ¿no? Que la custodia funcione. Mejorar la seguridad de las sedes fiscales, de las sedes judiciales y las sedes en donde se está desarrollando el trabajo de estos funcionarios es fundamental. Que la inteligencia previa funcione de forma tal que detecte si estos criminales están pensando atacar a determinados funcionarios. Todas esas aristas necesitan ser reforzadas antes de pensar que la escuela de fiscales va a solucionar eso. Sinceramente, y no es algo en contra del planteo de la doctora Ferrero, no es venir a decir acá, no, lo que alguien propone está mal porque está mal nomás. Nosotros necesitamos respuestas de un problema que tenemos actual. Lo otro es para un plano ideal, que podemos coincidir, pero que no es prioritario en este momento. Humildemente lo consideramos nosotros como representantes de más del 90% de los fiscales que están en esta institución. Como dicen que es uno de estos puntos, ¿qué presupuesto necesita esa escuela de fiscales? Y si finalmente va a estar la plata, porque se dice que sea la escuela de fiscales, ¿cuánto cuesta y ese dinero de dónde sale? Es increíble esto también, que a mí a veces hasta me suena a que la creación de la escuela de fiscales simplemente la otorgaron por el monto que tiene. Son 10 millones de pesos. O sea, esos 10 millones de pesos, la inmensa mayoría se va en el pago de los salarios de las personas de la estructura de la escuela de fiscales. No estamos hablando del pago de horas docentes, que para el gasto de horas docentes creo que no le queda mucho a la Fiscalía para eso. Entonces, ¿qué funcionamiento va a tener una escuela de fiscales? Seamos sinceros, seamos serios, contemplemos esto como una política institucional y realmente no veamos soluciones a problemas donde no los hay, donde hay soluciones o cuestiones que tienen que ver con algo que pretende alguien que dirige la institución y está bien, es entendible. Pero no podemos nosotros tolerar, como colectivo que representa a un grupo que está expuesto totalmente, como son los fiscales, aceptar que se diga que eso es la solución a un problema de seguridad. Ni es la solución esa al problema de seguridad que tenemos, ni es la solución tampoco el mensaje en una red social apoyando a la Fiscalía. Lo que se necesita son acciones concretas. Lo digo humildemente, esto no es, yo no quiero generar polémica con nadie, ni quiero que después se me venga a contestar como que estoy diciendo algo rimbombante, en absoluto. Simplemente estoy requiriendo que sean soluciones serias para un colectivo que está muy expuesto y que se le ha puesto de cargo perseguir al delito y sobre todo al delito de mayor impacto. A todo esto, ¿qué rol le cabe al sistema político? Porque una cosa es lo que traslada Ferrero en este caso, pero también hay un parlamento que puede tomar decisiones en el sentido que ustedes reclaman. Absolutamente todo. Y sobre todo, en lo que en materia de seguridad respecta, las definiciones en cuanto a la debilidad que tiene la Fiscalía en materia de seguridad debe ser un punto en que el sistema político se ponga de acuerdo para decir hay que reforzar esto. Hay cuestiones que son operativas de reforzar. Si yo le digo que en el interior del país hay muchas sedes que no tienen custodia policial en todo el momento en que la Fiscalía está trabajando, eso se soluciona una coordinación del Ministerio del Interior con la Fiscalía para decir, de parte del Ministerio del Interior, yo le voy a aportar una custodia para que en cada fiscalía, cada vez que esté trabajando la Fiscalía, va a haber una custodia policial. Eso que se lo pedimos a Heber, se lo pedimos a Martinelli, sabe Negro que lo necesitamos, es algo que tiene que suceder a la brevedad. Hay fiscalías en que han ocurrido hechos de atentados contra la Fiscalía y que no había una cámara de vigilancia de la Fiscalía para ver quién había perpetrado esos ilícitos. O sea, la impunidad podía haber campeado si no fuese por cámaras de particulares que arrojaron luz sobre esos hechos. Eso no puede pasar. Entonces, hay cuestiones que son de coordinación y otras cuestiones que sí son de presupuesto. ¿Y cambian algo que el actual ministro del Interior haya sido fiscal? Yo creo que lo que sucede es que nada de ninguno de estos planteos les pueden sorprender al doctor Negro en absoluto, porque son cuestiones que se trataban en sí. Y si alguien me dice, bueno, en realidad la doctora Ferrero y el doctor Negro están conversando y coordinando sobre esto,
y en realidad nadie se ha enterado, me parece genial, me parece genial. Me parece bien hacer el énfasis de que se necesita y me parece genial si lo están coordinando para solucionarlo. ¿No le consta que estén negociando eso? No, en absoluto. Pero digo, si esto no es, si yo no me he enterado, no es necesario que nosotros nos enteremos, es necesario que las acciones se tomen efectivamente. Sí, queda todo un poco entreverado, me imagino, para el que está escuchando del otro lado, esto que es prácticamente política de lo que estamos hablando y no del acceso a la justicia, que es la paradoja más grande, que Fiscalía no tenga una cámara para poder saber qué pasó y tenga que asistir a las cámaras que dejamos para el ciudadano común que nos está viendo del otro lado y tiene un problema, ¿no? El acceso a la justicia es lo que al fin de cuentas debería ser el foco y no estar especulando en esos puntos donde ustedes, porque parecemos un disco rayado cada vez que atendemos esto de cuántas carpetas hay, de cuánta gente está esperando que su carpeta sea tratada, cuántos familiares están esperando que alguien los atienda y les dé una respuesta. ¿Hay alguno de esos planteos en estos 5 puntos que pueda mejorar algo de eso que día a día también nosotros somos el escudo para todas esas personas? Yo creo que si el sistema político, sobre todo el oficialismo y el Ministerio de Economía, dice, no, lo que pasa es que el presupuesto es parco, creo que debería haber una priorización hacia la Fiscalía. Y la priorización hacia la Fiscalía no significa contemplar todo lo que la Fiscalía solicita, pero sí evaluar soluciones intermedias. Si la Fiscalía pide la creación de 3 cargos de suplentes, no puede ser que la respuesta sea 0. Tal vez la respuesta pueda ser 1 o 2. Si la Fiscalía pide la creación de 10 fiscalías en el interior, no puede ser 0 la respuesta. Tal vez la respuesta sea, bueno, no le podemos crear 10 fiscalías, pero sí vamos a crear 10 cargos de fiscales adscriptos para que refuercen las fiscalías que hoy están sobrecargadas en el interior. Más ojos y más manos para ver los casos que después terminan repercutiendo en las víctimas que usted está haciendo mención. En la persona que la Fiscalía hace bien su trabajo cuando mira la carpeta, pero hay carpeta que no las puede mirar porque no da el día, las horas del día para que los fiscales que hoy están en operativo miren todos los casos que hay en bandeja. Entonces, reforzar los ojos y las manos para ver esos casos y para tener una mejor respuesta hacia la ciudadanía. Al fin y al cabo, estamos hablando de fortaleza institucional para ser más eficiente para el ciudadano que todo el día, que día a día nos va pagando el sueldo y va contribuyendo con sus impuestos para sostener una institución como la Fiscalía, que hoy día, en muchos planos, está siendo ineficiente porque no tiene la capacidad de responder. ¿Cómo sigue todo esto? Hay que seguir tratando de convencer a quienes tienen la lapicera. La lapicera hoy en día la tiene el sistema político, principalmente desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, porque siempre que uno va y le plantea al Parlamento, sobre todo cuando se trata de oficialismo, yo hace 10 años que estoy yendo en esta lucha de tratar de conseguir presupuesto para la Fiscalía y siempre es la misma respuesta. Las oposiciones son muy condescendientes y dicen, sí, estamos de acuerdo, vamos a votar todo. Los oficialismos son más reticentes. En esa reticencia de los oficialismos hay que convencer de que son necesidades prioritarias y tal vez no lleguemos al plano ideal, que es tal vez lo que plantea la doctora Ferrero, y lleguemos a un plano posible, que es soluciones intermedias para dar respuesta al volumen de trabajo que tiene. Lore hablaba de Carlos Negro, ¿no? Exfiscal, pero también tenemos a Jorge Díaz, el prosecretario de Presidencia dentro del Poder Ejecutivo, Torre Ejecutiva, que diseñó prácticamente muchas de las políticas públicas que se aplican hoy en la Fiscalía y que en su momento también pedía presupuesto. Sí, yo me imagino que el doctor Díaz... ¿Han tenido también diálogo con Díaz? En una dinámica lógica, cuando el doctor Díaz ve la solicitud de la doctora Ferrero, dice, es de recibo porque son las mismas solicitudes que he hecho yo. Seguramente pasa como pasa en todos lados, porque esto también es una respuesta que nos han dado del Poder Ejecutivo en reunión que tuvimos con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Él nos dijo, acá desde los ministerios, nos vinieron de todos los ministerios a hacer una solicitud de presupuesto tal. Nosotros el margen que teníamos son estos 150 millones de dólares de incremento. Entonces ahí hay que repartir las pretensiones con las posibilidades. Yo lo que digo es, está bien ser austero, está bien cuidar los recursos públicos. No está bien, no está tan bien ser austero con un organismo que ha sido siempre desatendido, ¿no? Si nosotros hemos planteado permanentemente un déficit, la austeridad no puede ser con un organismo que nunca ha sido prioridad. Es momento
y creo que la coyuntura ha sido elocuente. Lo que ha pasado con la doctora Ferrero sí, a la también vista ha de sido lo un sucedido, mensaje. eso te quería preguntar, a la vista de lo sucedido, ¿algo nos dice que esto no va a volver a pasar? Nada. ¿Algo cambió desde eso que dijimos fue un antes y un después? Absolutamente nada, en el sentido de decisiones. Cuando yo el 28 de septiembre a la noche fui a un programa de televisión y escuché y pasaron todas las manifestaciones de representantes del sistema político de forma contundente respecto a esta situación, yo me congratulé, dije, muy bien, está bien que no haya fisuras dentro del sistema político en la respuesta a esto. Ahora bien, ese primer mensaje debe ser acompañado con acciones concretas, si no queda simplemente en lo discursivo, y con lo discursivo no evitamos que estas cosas sucedan. Sigan pasando. Ya tenemos que cerrar, pero me gustaría 30 segundos preguntarle cuál es el sentir de los fiscales en esta situación de vulneración de la seguridad y bueno, y esta respuesta que en acciones concretas no se está dando. Es complejo, sobre todo porque yo veía un mensaje, por ejemplo, que daba el ministro del Interior, que decía, bueno, no nos van a mover en la lucha contra el crimen. Perfecto, es un mensaje que está bien que lo dé el ministro del Interior. Ahora, es difícil decirle a alguien, no te muevas en la lucha contra el crimen, si su situación está absolutamente expuesta y las respuestas en materia de seguridad no aparecen. Entonces, para que ese no nos moverán sea real, tienen que aparecer el refuerzo en materia de seguridad para la Fiscalía. Eso es lo que estamos reclamando todos desde la Asociación de Fiscales como representante de más del 90% de los fiscales. Muchas gracias, William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales aquí en Noticias 5.